Vamos a desarrollar esta videoconferencia obedeciendo las orientaciones de la universidad de que cada 15 días hay que estar impartiendo estas videoconferencias. La primera conferencia no se las impartí, ¿verdad? Por otros motivos ahí personales, pero ya en esta pues ya vamos avanzando con esta segunda. Ya los muchachos que llegaron presenciales el sábado pasado ya escucharon la clase. Este tema de hoy es un tema bastante complejo, ¿verdad? Para que le pongan mente, para que estudien, para que lean, para que investiguen, ¿verdad? Para que investiguen todo lo que está ahí y no podría yo abarcarlo el día de hoy, ¿verdad? Pero lo pueden estudiar, lo pueden investigar de alguna manera eh, de una manera iniciativa, pues poniendo una iniciativa propia, ustedes se pueden investigar los temas. Así que es muy importante, el tema de hoy es muy importante porque se refiere al estudio de los acontecimientos históricos que jugaron un papel determinante en la implantación de políticas económicas en la relación económica entre países. Un poco extenso el título del tema, pero así estaba en el programa y así lo pegué en el sílabo. Hay muchos acontecimientos, vamos a hacer una introducción en esta parte del tema. Hay muchos acontecimientos que tienen que ver con el, el papel determinante que se han impuesto como políticas económicas en relación en relación económica entre los países. ¿Estamos claros? Entonces, las relaciones económicas han pasado por determinadas fases de desarrollo. Primera fase, segunda fase, tercera fase. En todas estas fases de desarrollo, las relaciones económicas se han derivado de sus políticas económicas o la misma ciencia, la misma disciplina, ha tenido que ver con muchos acontecimientos, evidentemente de origen económico, ¿verdad? Que han tenido un impacto grande en las políticas económicas que los países, los gobiernos han establecido en sus naciones, en sus países. Pero estas políticas económicas han determinado una determinada relación económica entre los países, ¿verdad? Voy a hablar un ejemplo, por ejemplo, en el surgimiento del nuevo orden económico internacional, para adelantándome un poquito a los temas que aparecen ahí en el contenido. En el surgimiento del nuevo orden económico internacional hay dos órdenes mundiales. Existe un orden mundial con características políticas, pero hay un orden mundial con características económicas. Ese orden económico mundial internacional que aparece incluso ya después de la Segunda Guerra Mundial, viene estableciendo una serie de aspectos de carácter institucional para que los estados y las naciones tengan una determinada relación. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo muy práctico, que ya lo hemos hablado en algunas clases anteriores que han tenido ustedes conmigo, por ejemplo, la organización del GATT. Entonces, todos los países
todos los países del mundo que se aglutinaron alrededor de esa organización impusieron para sus países o para el comercio internacional, porque como estamos hablando de relaciones económicas. Yo en la clase del sábado les decía a los muchachos, no vamos a confundir dos aspectos muy importantes. En todo caso, en su disciplina de trabajo de ustedes, lo que son las relaciones económicas y el comercio internacional. No quiero decir que están separados los dos. Lo único que la disciplina económica es la que habla de los elementos básicos de las relaciones económicas entre los países. Y el comercio internacional es una actividad que fluctúa directamente en las transacciones económicas directas entre los distintos agentes económicos, ¿verdad? Entonces, está dentro del concepto de las relaciones económicas internacionales. Entonces, para ese caso, entonces vemos que el GATT, siendo una organización que aparece con una intención de regular, entonces aparecen ahí unas políticas económicas que determinan una relación económica entre los países, como son los aranceles. Los aranceles son importantes para establecer, son como medidas, ¿verdad? Son medidas que van a regular el comercio internacional, pero son políticas económicas también. Claro. Entonces, las políticas económicas que establecen los países y los gobiernos en los países van a determinar ese tipo de relación que hay entre los países. Así de sencillo. Van a determinar ese tipo de relación en cuanto se dé, digamos, una determinada relación, pues decir, digamos así, el país que tome una medida económica en función de establecer una relación económica con otro país, va a establecer esas medidas para que sea en beneficio tanto de la nación con el cual esté estableciendo una relación económica, como para su propia nación. ¿Estamos claros? Entonces, esas políticas económicas, ¿dónde están? Van a estar dentro de una política pública que va a determinar el gobierno para que se determinen acciones en relación a esa economía, tanto nacional como internacional. ¿Estamos claros? Yo quiero que vayan entendiendo esto. Porque si de alguna manera existe una política arancelaria aduanera que plantea un gobierno, esa política va a tener un efecto en las relaciones transaccionales entre los dos estados, es decir, el que envía y el que recibe. ¿Estamos claros? Una política económica que tenga que ver con la solvencia, por ejemplo, una política de subsidio, es una política económica. Una política de subsidio es una política económica. Esas políticas de subsidio generalmente están entre los países en los tratados de libre comercio que se firmaron entre los distintos países. Algunas políticas subsidiarias de algunos estados no permiten de alguna manera un comercio libre entre los países firmantes del Tratado de Libre Comercio. No permiten un comercio libre porque son prácticamente políticas específicas del Estado. ¿Estamos claros? Pero hay otras políticas de subsidio que son eminentemente beneficiosas para los países que son firmantes del Tratado de Libre Comercio. Entonces, en ese sentido, vamos a entender que las políticas económicas que pueden establecer los gobiernos van a determinar la relación económica que hay entre un Estado y el otro Estado. Por lo tanto, el desarrollo de las relaciones económicas ha pasado una determinada fase de crecimiento, de evolución en la historia, ¿verdad?
que ha determinado esos grados económicos y de relación que hay entre los países, que ha habido entre los países. Por eso el tema de hoy pues se titula El estudio de los acontecimientos, el estudio de los acontecimientos históricos que han jugado un papel importante en el establecimiento de políticas económicas, en la determinación de las relaciones económicas entre los países. Es decir, hay una determinada relación económica. Yo ya te decía, si yo te planteaba un ejemplo sobre el arancel, estamos hablando de que una política arancelaria determinada en un país determinado, valga la redundancia, va a tener un efecto en esa relación económica con otro país. Ya te ponía el ejemplo de las políticas de subsidio. Hay políticas de subsidio que no tienen ningún beneficio para el otro país, pero para el país donde está naciendo la política de subsidio sí tienen un beneficio. ¿Estamos claros? Pero en muchos tratados de libre comercio hay pegones en las negociaciones por esas mismas políticas de subsidios que se aplican en los países. En tanto, por ejemplo, nosotros tenemos Centroamérica un acuerdo de asociación con la Unión Europea y ese acuerdo de asociación, las políticas de subsidios de la Unión Europea no son discriminatorias para las economías centroamericanas. Entonces, esa es una política económica. O sea, ¿en qué momento puedes determinar vos cómo podemos entender una política de subsidio? ¿Cuál es el efecto que puede tener? ¿Verdad? Una política arancelaria que determine un país por X o Y razón es una política económica. Por ejemplo, podría ser que los chinos apliquen una política económica a lo interior de su país porque no les está dando, no tiene ningún beneficio de X o Y producto que circula en la nación o no lo van a dejar entrar. Entonces, ahí se aplica un arancel discriminatorio o restrictivo. Entonces, los aranceles son hasta cierto punto aranceles que restringen el comercio, sobre todo cuando se trata de un comercio desleal. Cuando se trata de un comercio desleal en en caso de esta situación. Entonces, disculpe muchachos, estaba viendo algo aquí. Entonces, muchachos, la parte del estudio de las relaciones económicas ha pasado por un proceso de, de afianzamiento, de ambiente, relacionado con determinadas políticas que toman los estados. Supongamos, si vos ubicas esos acontecimientos, han habido muchos acontecimientos, por ejemplo, en el caso de la economía clásica, ya tenemos a muchos representantes, a algunos representantes muy importantes de esa economía clásica, como tenemos a Adam Smith, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos a David Ricardo, por ejemplo. Esta escuela clásica también incluye a Carlos Marx, incluye a William Petty, incluye a Federico Bastiat. Entonces, todos estos personajes han establecido un parangón, por decirlo así, enorme, grande en la economía, en la economía. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de relaciones económicas, nos estamos refiriendo a una economía estructurada. Es una economía estructurada en base a las teorías que existieron.
la teoría clásica, la teoría moderna, la teoría contemporánea, etc. Entonces, estos personajes, siendo Adam Smith o Carlos Marx, como el que tú vayas a tomar como referencia, vas a tomar en cuenta lo que ellos propusieron para que los estados tomaran una determinación jugaran un papel importante en la economía nacional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué planteaba Adam Smith en su teoría económica? Por ejemplo, hay una gran obra de Adam Smith que se conoce como La riqueza de las naciones. Entonces, el hecho de que Adam Smith planteaba el origen de una riqueza o el origen de la riqueza de una nación estaba en el comercio, ¿verdad? Estaba en la comercialización y para eso tenía que haber una regulación por parte del Estado. Entonces, ¿cuál es lo que propone Adam Smith en su gran teoría? Que tenía que controlar para que el Estado jugara un papel importante dentro de la economía, o sea, controlar el comercio entre las naciones y determinar lo importante que tenía que ver la regulación del comercio, sobre todo por parte del Estado. En ese sentido, había que entender, digamos, por ejemplo, aquí quiero ver algo acá. Aquí. Entonces dice Petty y Engels también, hay otro personaje aquí. La riqueza depende de la producción. Cuanto más bienes se produzcan, más bienes existirán, que constituirán una demanda para los otros bienes, lo que tiende a una situación en la cual todos los recursos se emplean al máximo a beneficio general. Esa es la ley de los mercados. Entonces ahí tenía que haber una dura, por decirlo así, control por parte del Estado. Aparece la ley de la oferta también, dado de que los ciertos bienes se pueden vender, ¿verdad? En otras palabras, dada la existencia del deseo por ciertos bienes, el valor de cambio o precio de los mismos depende de la oferta. Si hay un solo productor o los productores actúan en conjunto, los precios serán los de monopolio. Si hay unos productores y hay competencia, los precios decaerán al límite posible. Entonces, está la teoría del valor también como costo de producción o suma de costo de producción, que es la teoría en la cual el valor de cambio de un bien depende del gasto invertido en, en el mismo, pues tanto en el pago del trabajo, tanto en el pago del trabajo como en el pago de los costos de producción de ese bien. Entonces, esas teorías son muy importantes que ustedes las estudien, las analicen. Determinen, por ejemplo, la diferencia que hay entre una y la otra. Entonces, por ejemplo, ¿cuál diferencia hay entre el planteamiento teórico económico que proponía Marx con respecto a la teoría de Smith? Bueno, la teoría de Smith es una teoría bastante desarrollada al concepto del mercado, ¿verdad? La regulación del mercado, la producción de bienes, la riqueza de la nación, pero aumenta la plusvalía. Entonces, Carlos Marx llega a la consideración y a la conclusión de que la riqueza de la nación no viene del comercio, sino de la acumulación de riqueza por parte del capitalista. Entonces, allí llaman ellos a una regulación del mercado, a una regulación de la producción por parte del Estado. Entonces, para eso el Estado debe de tomar medidas. Hay otro teórico muy importante que lo tengo aquí en el contenido de la clase, que es la escuela keynesiana, la escuela de Keynes, John Maynard Keynes, que aparece en los postrimeros días de la gran recesión de los años 30,
proponiendo una gran solución a la crisis de los años 30. Evidentemente que todos los países que estaban metidos en el problema de la crisis de los años 30 se apegaron a la teoría general de Keynes o el pensamiento económico que proponía Keynes en ese momento. Entonces decía Keynes, por ejemplo, la economía existe en un estado de equilibrio general, lo que significa que la economía de forma natural consume lo que produce, porque las necesidades de los consumidores son siempre mayores que la capacidad de la economía para satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿qué decía Keynes? Entonces hay que abrir las posibilidades de que la gente trabaje y no crear, por muy pequeño que sea el espacio donde van a hacer el empleo, pues tiene que trabajar porque tiene que salirse de la crisis. Por lo tanto, los individuos deben producir con el objeto de consumir lo que ellos han fabricado o para venderlo, y así se va a ir saliendo de la crisis poco a poco. Entonces, esta percepción que tenía Keynes se basaba en que existía un excedente de bienes o servicios y se tenía que producir a un bajo precio hasta que se consumiese el excedente. Entonces, permítame, muchacho, va pasando un vehículo aquí, está haciendo mucha bulla. Voy a cerrar el para mientras. Entonces, ¿qué se resume en el pensamiento keynesiano? El pensamiento keynesiano propone la intervención pública para corregir los errores del mercado. Eso es lo que propone Keynes, la intervención pública, casi la mayoría. Lo único que no, la mayoría de estas corrientes de pensamiento proponían la intervención del Estado, porque está la ley de la oferta, está la ley de mercado, está la ley de la demanda, está la ley del valor, ¿verdad? Que significa de que todos tienen que ser controlados. Pero la única escuela de pensamiento que proponía que no ven en el Estado un control riguroso de los procesos de producción es la ley es la escuela de pensamiento de los fisiócratas. ¿Estamos claros? Los fisiócratas era una escuela, aquí les estoy compartiendo una diapositiva, quiero ver acá, su gran representante en este caso es François Quesnay, del año 1694-1774. Y después aparece aquí Víctor Riquetti, Marqués de Mirabeau, 1715-1789. Estos dos personajes, el Quesnay le propone su teoría a Riquetti. Quesnay trabajaban para el Estado en ese tiempo, trabajaban para el Parlamento francés. Quesnay era un personaje de una familia de propietarios de tierra, era rico el hombre, formó parte del Parlamento de Francia, y el Estado en pago de su servicio le dio tierra. Entonces vivía aficionado él por la producción de la tierra. ¿Ah? Entonces, Quesnay decía lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver aquí un aspecto. Dice Quesnay, ¿en qué consiste el orden natural en la fisiocracia? La fisiocracia es la escuela de pensamiento que fundó el mismo Quesnay.
Entonces, exige la propiedad, libertad de comercio exterior, libertad de tráfico interno, despotismo legal, límite a la tasa de interés, salario lo más elevado posible. Entonces, ese es el orden natural del sistema económico según Quesnay. Entonces, ¿en qué consiste el orden natural en la fisiocracia con respecto al despotismo legal? O sea, el despotismo legal era la soberanía de un rey que conocía el orden natural de la fisiocracia y llevaba su política de acuerdo a lo mismo. Lo que pasa es que esa parte de la historia, Francia se encontraba en ese momento bajo el dominio del poder absoluto de los reyes y de los monarcas de ese entonces, como eran Luis XIV, Luis XIII, esa gente. Por ejemplo, Luis XIV decía, Luis XV también, todos eran por números que se identificaban esos reyes. Luis XIV decía, el Estado soy yo, ¿verdad? L'État c'est moi, decían en francés. Entonces, los salarios más elevados posibles. Entonces, para elevar la capacidad de compra de los productos agrícolas. Entonces, límite a la tasa de interés era lo que planteaba, era para evitar que el rendimiento del dinero sea mayor al rendimiento de la tierra. Entonces, la teoría fundamental de Quesnay y se identificaba en que el concepto tierra, juega un papel fundamental en la riqueza del país, en la riqueza de la nación. Entonces, ahí ellos no estaban a favor de la intervención del Estado, porque si desde luego te dice la libertad del comercio exterior, miren este punto muy importante que tiene que ver con las relaciones económicas internacionales. La libertad del comercio exterior, perdón, la libertad del tráfico interno. Entonces, el orden natural llevaría a un buen precio a los productos agrícolas. Una política de no intervención del gobierno haría posible que el capital fluyese libremente hacia el sector agrícola y que el flujo de productos se ampliase con el tiempo. Entonces, ahí se resume fundamentalmente la posición, la posición de Quesnay en el orden natural de la economía. El pensamiento de Quesnay se basa básicamente en una libertad absoluta de la producción y la explotación de la tierra. Entonces, finalmente, llega a la conclusión el que la riqueza de una nación radica en la capacidad que tenga la tierra de producir y de crear excedentes de producción para que la nación siga creciendo. Entonces, ahí se resume fundamentalmente la idea política de Quesnay, ¿verdad? Para entender de en qué se basaba esa teoría. ¿Ok? Entonces, volviendo un poquito también a los planteamientos de la escuela clásica de Keynes, esta corriente de pensamiento defiende, decía, una mayor intervención pública para corregir los errores del mercado. Entonces, para Keynes hay errores en el mercado que evitan que una transacción o una relación económica o de comercio sea más fluida, porque lo importante era eso, pues, la fluidez de las relaciones económicas. También tenemos el mercantilismo. El mercantilismo tenía dos aspectos que también se diferencian de las demás. Algunas eran eminentemente políticas, se ocupaban de los aspectos políticos, económicos, y también otras eran políticas. Y aquí el mercantilismo reúne a las dos. El mercantilismo reúne ideas políticas y también reúne ideas económicas, también tiene de las dos. Esta se desarrolló durante el siglo XVI, XVII y XVIII en Europa. Esta sí planteaba determinantemente que la intervención del Estado en la economía era muy fundamental porque tendría que regular
el sistema de producción, el sistema de comercialización y el sistema de consumo. Entonces, esta corriente mercantilista se centró en tres ámbitos importantes, sobre todo en las reacciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. En esos tres partes importantes era las tres tendencias importantes, o en las tres partes importantes, valga la redundancia, en que el Estado tenía que tener una suma participación. Entonces, planteaba finalmente de que el Estado tenía que intervenir en una regulación estatal de la economía, tenía que unificar los mercados, tenía que hacer crecer la población, tenía que aumentar la producción, tenía que buscar, buscar cómo aplicar una serie de medidas que iban a estar directamente relacionadas con el aumento de la economía y las relaciones económicas, porque todo partía de cómo los estados iban a participar en la estructura económica tanto de la nación como del mundo prácticamente, como lo que estoy planteando sobre el nuevo orden económico internacional que surgió a partir de 1945. Entonces, la economía que actualmente existe en el mundo, las relaciones económicas internacionales que existen actualmente en el mundo, son relaciones económicas que se basan o que están estructuradas, establecidas, clasificadas de acuerdo al orden económico internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon una serie de instituciones económicas y financieras que es a ese orden que obedece este mundo actual. Lo otro es también el aspecto político, también existe el liberalismo, ¿verdad? Que también forma parte influye, por decirlo así, en las políticas económicas y de mercado que establecen los países. Entonces, el liberalismo, igual como planteaban los mercantilistas, pero el liberalismo tenía poca participación en el que les decía que el Estado tenía que separarse un poco del mercado y de la economía. Pero después aparecen los neoliberalistas o los neoliberales aparecen a partir de 1990 planteando la idea de que el Estado tiene que inmiscuirse más en la cuestión del mercado y la producción. Entonces, entonces allí hay una gran situación que tenemos que tomar en cuenta. Permítanme, muchachos, por favor. Siempre tomen en cuenta que la clase es a partir de las 9:30, ¿oyeron? En videoconferencia. En presencial, siempre a las 9:30. Los que van a presencial, estamos bien ahí. Estamos bien ahí para que tomen en cuenta y no se les olvide. Y deben de tomar en cuenta también el link que yo mando, ahí aparece también en la plataforma, ¿verdad? Que ustedes mismos le pueden dar clic ahí, ¿verdad? No sé si les aparece, voy a enseñarles un poquito para hacer un paréntesis, pero se me está terminando el tiempo. Lo que pasa que Zoom, la plataforma Zoom, pone solo 40 minutos, pero si se termina esta parte, vamos a regresarnos y vuelven a entrar, ¿oyeron? Vuelven a entrar porque ya se me va a terminar el tiempo, me quedan 3 minutos, 2 minutitos me quedan. Entonces vayan pensando a ustedes porque vamos a ocuparnos de la otra parte para que ustedes vayan haciendo sus trabajitos aquí en la plataforma. No nos vamos a salir de la plataforma. Ese tiempo lo van a dedicar ustedes a hacer trabajito aquí en la plataforma. Entonces,
vayan dedicándose a ponerle mente ahí lo que yo estoy diciendo y a trabajar los temas que aparecen ahí en la plataforma. Recuerden que yo estoy poniendo puntos por asistencia en las videoconferencias también. La clase pasada, a algunos los salvó ese puntaje de la asistencia, y los otros no. Los otros se quedaron por ahí rezagados. Entonces, si no pueden participar, solo me comunican, solo me avisan y yo tomaré en cuenta como justificada esa no participación, pero los que están en línea tienen la obligación de participar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya veo a Ashley y a Byron que están participando en la videoconferencia, a Angélica, a Néstor y a Yedial también. Angélica, Néstor y Yedial no los vienen a presencial, pero ya están en línea. Entonces ya eso ya va sumando eso. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿verdad, muchachos? Entonces, para que ustedes puedan entrar, ¿verdad? Yo me voy a cambiar a rol de estudiante ahorita, tal vez me funciona esto. Ahí les estoy compartiendo. Ve, aquí está, miren muchachos. Aquí está. Entonces ustedes solo le dan clic ahí vienen directo y entran a a la videoconferencia. Aquí está en la clase, miren. Ya en la próxima clase, que es del 26 de septiembre al 2 de octubre, ya va a aparecer esta misma imagen del logo de Zoom, aquí. El logo de Zoom va a aparecer aquí con el tema que yo voy a impartir. Ok. Para que ahí nomás le den clic y no tengan problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Byron, ¿no tenés pregunta? Bueno, vamos Buenos días, a... profesor. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pues, Ideal. ¿Por qué estás calladita? No está. Ajá, Byron, ¿tenía pregunta? No. no, solamente quería hacer una observación. ¿Qué tiene que ver el Imperio Británico con el desarrollo comercial del momento que estamos viendo esos acontecimientos? Ajá, Entonces, correcto. estaba viendo en la lista que estaba Escolástica, que de hecho fue una escuela muy prestigiosa en casi Ah, toda la Edad Media. pues Pero perfecto. el Imperio Británico tuvo una gran influencia dentro del desarrollo comercial por sus Así es. grandes flotas marítimas. Así Y es. creo que ellos ayudaron mucho a desarrollar el comercio desde Medio Oriente hasta todo el occidente. Así es. Entonces, solamente quería hacerle esa observación y si usted me podía aclarar un poquito más para Claro que profundizar el sí. tema. Pero te voy a aclarar después porque ya está cortando el tiempo, ¿viste? Ok, En la entonces otra parte. nos salimos y volvemos a entrar. Si salgan